Qué hermoso, ¿verdad? Alabado sea Dios. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que nos concede una vez más estar en este bendito lugar. Y permita Dios que el tiempo que pasemos aquí lo podamos disfrutar en compañía de nuestro buen Dios. Quiero, antes de iniciar, mandar un saludo a todos los hermanos del Salvador y amigos que nos escuchan en la radio estéreo adventista, en la zona oriental y también por internet. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la gracia de Dios sea con ustedes y que juntos podamos disfrutar esta noche con los hermanos aquí en Dallas. Hemos estado estudiando un tema importante. Atrévete a creer. Es un desafío creer. Hay fuerzas, si le baja un poquito, hay fuerzas poderosas que tratan de terminar con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios. Estaba leyendo apenas esta mañana y anoche cómo el enemigo trata de que nosotros no sepamos nada de Dios. Es más, trata de que borremos la imagen de Dios en nuestro mundo. Y querido, pareciera hoy que muchas familias, muchos hogares, pareciera que en verdad Dios ya no existe. No se le menciona. Estamos tan ocupados en tantas cosas que pareciera que hablar de Dios fuera a perder el tiempo. Qué triste, ¿no es cierto? Pero bendito sea Dios que en su gran amor Dios vive y más que nunca hoy en la humanidad necesitamos de Dios. Esta semana estamos estudiando el capítulo 15 de San Lucas y empezamos hablando acerca de cómo nosotros podemos tener un concepto claro de Dios. Y Jesús vino para eso a este mundo. Vino a mostrarnos cómo es Dios, cuán grande es Dios, cuánto nos ama y cuánto quiere hacer por nosotros. Ojalá que podamos cambiar el concepto equivocado que tenemos de Dios, de que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios severo, que Dios, como dijo Satanás, solamente exige, no da. Pero eso no es verdad. Dios es amor y Dios vive para dar. Nos da todo sin merecer absolutamente nada. Nada. Jesús se reunía con los pecadores. Los recibía, cosa que no hacían los religiosos de su tiempo. Pensaba que reunirse con los pecadores era echar por tierra la religión. Pero son conceptos equivocados que el mismo enemigo trata de implantar en nuestra mente. Prejuiciarnos. Pero bendito Dios que su palabra divina y el Espíritu Santo nos ayudan a entender la verdad. Por eso Jesús, contando la parábola del hijo pródigo, ilustrando lo que es el cristianismo y el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, habló de un padre que tenía 2 hijos y que uno de ellos le pidió la herencia. Y dice la palabra de Dios que no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y desperdició todo. En esta historia Jesús trata de mostrarnos algo, que lejos de Dios la vida no tiene sentido. Fuimos creados por un Dios maravilloso. Él es nuestro Padre. Está interesado en nosotros, en nuestra felicidad, en nuestra realización. Él quiere vivir con nosotros, como ya mencionamos las noches anteriores. El anhelo de Dios es abrazarnos. Por eso nos hizo a su semejanza. Pero tristemente el ser humano huye de Dios. El pecado trastornó todo. Hizo que el hombre temiera a Dios. No el temor bíblico que es reverencia, respeto. No, un temor de fobia, como si Dios
quisiera nuestro mal. Y mucha gente prefiere mejor no escuchar nada de Dios. Y esa es la razón por la que muchas veces nuestras iglesias están vacías. ¿Por qué? Por el concepto equivocado que tiene la gente de Dios. Necesitamos reestructurar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros conceptos. Para eso vino Jesús y para eso existe la palabra de Dios. En esta historia que estamos cogitando, encontramos que aquel caballero, aquel hijo, se fue lejos del Padre. Y lo único que hizo lejos del Padre fue arruinar su vida. Porque eso es verdad. Lejos de Dios lo que estamos haciendo es acabando con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lejos de Dios no hay vida. Él es la vida. Jesús lo dijo mismo cuando estuvo en esta tierra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lejos de Dios la vida no tiene sentido. Lejos de Dios la vida es un infierno. Mucha gente no vive, vegetan, pasan por la vida, pero se sienten vacíos. Mira el joven de nuestra historia. Vamos a la palabra de Dios, por favor. San Lucas 15. Y voy a leer 3 versículos, aparte del que está allí en la pantalla. Dice que aquel joven, no muchos días después, versículo 13 de San Lucas 15, juntando todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y el texto de hoy: y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué dice allí? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y el verso 16 dice que aquel muchacho deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Palabra de Dios. Qué historia, ¿eh? Qué ilustración tan vívida, tan clara, tan precisa de lo que puede ocurrir cuando el hombre sigue huyendo de Dios. Lejos de Dios, lo único que estamos haciendo es cavando nuestra propia tumba, arruinando nuestra existencia, nuestra vida y tristemente también de los que nos rodean. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió ¿a qué? A apacentar cerdos. El hombre que salió de su casa como hijo, con todo lo que tenía, lleno de salud, lleno de vida, lleno de cosas. ¿Qué le faltaba al hijo en la casa? Nada. Tenía todo. ¿Por qué se fue de la casa? ¿Por qué los seres humanos nos escapamos de Dios? ¿Por qué no nos agrada estar en una iglesia? No es fácil, hay que hacer un esfuerzo para venir a una iglesia. ¿Por qué no nos deleitamos en abrir la palabra de Dios y en escudriñarla? ¿Por qué no nos gusta escuchar la voz del Padre? Este muchacho se fue de la casa, ¿por qué? No quería nada con el Padre. ¿Por qué se fue de la casa? Porque en la casa del Padre habían normas. Porque en la casa del Padre habían leyes. Porque en la casa del Padre había que obedecer al Padre. Y este muchacho ya no quería estar en casa. No quería leyes, no quería valores, no quería obediencia. En otras palabras, este muchacho tenía todo, era libre en casa. Sí, era libre.
Pero él no quería libertad, él quería libertinaje, que es una cosa totalmente diferente a la libertad. ¿Qué sucede hoy con la humanidad? Los seres humanos no queremos solamente la libertad, queremos hacer de nuestra vida un desastre. Sí, tristemente, queremos hacer muchas cosas que no nos atrevemos a hacer delante de otros. Pero en lo particular, a solas, lejos de la familia, nos atrevemos a hacer. Con los amigos, con las amigas. Delante de papá y mamá no nos atrevemos a hacer ciertas cosas. Este muchacho se fue lejos porque él quería hacer de su vida lo que él quería. Pensaba que en casa se le coartaba su libertad. Pensaba que en la casa no tenía libertad. ¿No es cierto que a veces pensamos que estar con Dios pasa eso? Es que si conozco la palabra de Dios, la palabra de Dios dice ciertas cosas que pareciera que coartan tu libertad, pero no coartan tu libertad, al contrario, te dan el potencial para ser verdaderamente libre. En toda casa, queridos, hay normas. En toda casa hay principios, hay un jefe, sea mamá, sea papá. Siempre hay ciertas cosas en casa que con justa razón hay que obedecer. Por ejemplo, en la casa de su servidor. Mi casa es bienvenido quien llegue, pero hay un requisito para entrar. Si usted llega a mi casa con un cigarrillo en la boca, usted no puede entrar a mi casa. ¿Y por qué? Porque es mi casa. Es más lo que es mi casa. Usted tiene que respetar mi casa. Quiere entrar a mi casa, es bienvenido. Pero por favor, apague su cigarrillo. Como esa cosa tan insignificante y tan sencilla, en cada hogar hay ciertos valores y principios. Mamá y papá nos enseñaron valores. Yo recuerdo que en casa mamá decía el viernes a la puesta del sol: nadie me llegue tarde, todo el mundo lo quiero listo y bañadito para recibir sábado. Sí, señores, y pobre del que llegaba tarde. Mamá nunca nos dejaba ir a la escuela en sábado. Los desfiles que habían en sábado, no van. Porque mi mamá tenía como base la palabra de Dios, que el sábado es el día de Dios. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no para ti. Así que mamá era muy cuidadosa con eso. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo un día también me fui de mi casa. Yo pensaba que mamá me coartaba mi libertad. Y un sábado en la tarde, exactamente cuando yo debía estar en la sociedad de jóvenes con mi mamá y mis hermanos, cogí una maletita, hice una cuanta muda de ropa y me escapé de la casa y me fui. ¿Tendría yo qué? 14 años. Un amigo me animó: vamos a trabajar en Petróleos de Reforma. Y él me decía: es que en tu casa no te dejan hacer ciertas cosas. Y uno a veces se confía de los amigos. Y uno cree lo que la gente le dice afuera. Y sí, esa tarde me escapé, nos fuimos de ahí de mi pueblo a la capital de Tabasco, a Villahermosa. Recuerdo que llegamos a una casa, allí dormimos esa noche. ¿Y saben dónde dormí? Dormí en una hamaca. ¿Sí saben qué es una hamaca? Y en esa hamaca mi amigo durmió de un lado y yo de otro. Y yo me quedé pensando esa noche: ay, en mi casa tengo mi camita. Y aquí ni siquiera cama tengo. Yo pensaba que afuera iba a estar mejor. Y ahí me empecé a darme cuenta. Esa noche los miserables mosquitos no me dejaron dormir. Ahora piensen ustedes. Mi madre tenía 9 hijos. Esa noche yo no dormía en casa.
¿Cómo creen que estuvo mi madre esa noche y mi padre? No le dije a nadie lo que hice. ¿Dónde está Sergio? ¿Quién sabe? Yo estoy seguro que mi madre lloró. Y estoy seguro que oró mucho por mí. Y esa noche yo no dormí. El Espíritu de Dios trabó. ¿Se acuerdan que dije anoche? Que el Espíritu Santo nos habla. Y sí me habló. Esa noche me hizo pensar, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Es una locura lo que estás haciendo. Esa vocecita me habló. Porque una madre estaba orando y orando y orando por mí. Sí, mi madre era una mujer de oración. Si yo estoy aquí y todos mis hermanos estamos en la iglesia, es porque esa madre oraba. Y la oración tiene poder, señores. Mucha oración, mucho poder. No se imaginan ustedes el poder que tiene la oración. Pues esa mañana cuando amanecí, desvelado, sin poder dormir, picoteado por los mosquitos, le dije a Luis, al amigo, ¿sabes qué, Luis? Me voy a regresar a casa. Me dice, ¿qué? ¿Estás loco? No, vámonos. Le dije, no. Y ahí estaba la vocecita, esa vocecita que te habla, no hagas esto. Ahí está la voz de Dios hablándote. Tuve una lucha, casi me convencí a aquel, pero bendito Dios que tomé la decisión de regresar a casa. Tomé un camión y en una hora más, hora y media, estaba yo en casa. Llegué a casa y mi madre me vio, me abrazó. Si a alguien le echaron chilillo, dicen en Tabasco, cuero, si estas pompis hablaran, madre mía, cuántos cuerazos me dieron. Mi madre era dura, firme. Y bendito sea Dios, hoy digo, qué buena madre tuve. Sí, señores, qué buena madre tuve. Pero eso lo digo hoy, en aquel momento no, yo pensaba que no. Uno no entiende lo que un padre, una madre quiere hacer por uno. Imagínense, y el amor de una madre y de un padre no es nada comparado con el gran amor de Dios. Cuánto nos ama Dios, cuánto nos anhela, cuánto sueña con abrazarnos, con que lo escuchemos, porque Él sabe bien que si no lo escuchamos nos estamos arruinando. Mi madre me abrazó, me besó, no me pegó. La única vez que no me pegó, pobrecita. Por eso esta historia a mí me llega. Pero muchas veces pensamos que en casa no tenemos lo que queremos. Pensamos que papá y mamá nos coartan la libertad. Así pensamos acerca de Dios. Creer en Dios, obedecer a Dios, no puedo hacer lo que quiera. Por eso muchos no buscan a Dios. Porque creen que haciendo lo que quieran van a ser felices. Es una locura, eso no es cierto. Este muchacho fue y se arrimó a uno de aquellos ciudadanos de aquellas tierras. Cuando empezó a faltarle las cosas. Porque lejos de Dios, tarde o temprano, te vas a dar cuenta que te equivocaste. Lejos de Dios te van a empezar a faltar las cosas, la salud, el dinero, la alegría. Te vas a dar cuenta que lejos de Dios no puedes ser feliz. Ahora, ¿qué trata de hacer el ser humano cuando siente que las cosas no salen como él quiere? ¿Qué trata de hacer el ser humano? Dice la palabra de Dios que aquel caballero fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y lo mandó a cuidar cerdos, a apacentar cerdos. Había un hambre terrible, no tenía ni para comer y veía a los cerdos que se hartaban. ¿Han visto un cerdo comer? ¿Es hermoso verlo comer al cerdo? ¿Qué come un cerdo? Todas las sobras, el mugrero, todo lo que uno tira, la lavaza, dicen en mi tierra, los desperdicios. ¿Y cómo le entra el cerdo? Tremendamente. Ahora imagínense ese muchacho, él muriéndose de hambre, no tenía para comer ni una banana. Y dice la palabra de Dios, y quería comerse la comida ¿de qué?
Imagínense a dónde estaba. Yo digo, ¿por qué tenemos que llegar tan lejos? ¿Por qué tenemos que arruinar nuestra vida para poder recordar que hay un Padre maravilloso que tiene todo para nosotros? Gradualmente este muchacho comenzó a darse cuenta que su vida no tenía razón de ser, no tenía sentido, no tenía significado. Se dio cuenta que su vida estaba vacía. Pensó que lejos del Padre iba a tener todo, se iba a llenar. Y sí, un tiempo aparentemente hizo y deshizo. Pero ahora se siente desesperado. Por eso gastó más y más pensando que con el dinero que tenía, con la herencia que tenía, podía llenar lo que le hacía falta. Pero señores, eso es una locura, no es cierto. Ningún dinero te puede llenar el vacío de tu corazón, solo Dios. Ningún aplauso del mundo puede llenar el vacío de tu corazón. Hace unos días, los Astros de Houston ganaron el Campeonato Mundial de Béisbol. ¿Ustedes vieron la euforia de Houston? De los beisbolistas. Yo los quedé contemplando y me dije, ¿cómo es la vida, no? Tú ganas algo y piensas, ¡ay! Gritas. Levantaban aquel trofeo, lo besaban. Dime tú, ¿eso puede llenarte por dentro? Eso es una droga. ¿Por qué digo que es una droga? Porque es cosa de un momento, en el momento te sube, pero luego ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué ganaron? Esos son los aplausos del mundo. Esos son los éxitos del mundo. Puedes ganar un campeonato, un torneo, un premio, puedes ganar el dinero que tú quieras, pero ¿qué? Eso no te va a llenar por dentro. Te vas a sentir vacío. Este muchacho gastó todo lo que pudo porque pensó que de esa manera podía llenar su vacío. Dio todo por nada. Porque lejos del Padre, todo. Y cuando digo todo se acaba, es todo. En casa tenía papá, en casa tenía amor, en casa tenía dinero, en casa tenía comida, en casa tenía amigos, en casa tenía comodidad, en casa tenía todo. ¿Y ahora qué tiene? Un montón de cerdos hartándose y él ni siquiera tiene la comida de los cerdos para poderse hartar de él. Después de haber consumido todo, se dio cuenta que estaba en una tierra extraña, una tierra de hambre, de soledad, una tierra de miseria. Y yo me pregunto, ¿por qué el hombre tiene que llegar a tocar fondo para que pueda volver en sí? ¿Hasta dónde tuvo que llegar este muchacho? Miren la humanidad cómo está. Este país llegó a ser lo que llegó a ser porque le dieron prioridad a Dios en sus vidas. Mientras este país le dio prioridad a Dios en sus vidas, este país subió y subió y subió. Cuando empezaron a que no se enseñara la Biblia en las escuelas, empezaron a cerrarse la puerta. Que no se haga oraciones en las escuelas, que no se enseñe religión en las escuelas. Empieza la caída. Señores, cuando vino el 11 de septiembre, empezando el siglo XXI, la destrucción de las Torres Gemelas cambió el mundo entero. Y a mí me llamaba la atención que ahora en cada juego de fútbol, en cada juego de béisbol, en cada evento que se hacía a nivel nacional o a nivel estatal o qué sé yo, usted veía que cantaban los americanos, Dios guarde América, tierra de paz, ahora sí.
Suspendían en mitad del juego. Dios guarde América. ¿Por qué tenemos que tocar fondo y tiene que venir las desgracias para que nos acordemos que Dios existe? En el terremoto que destruyó gran parte en Ciudad de México y en otros lugares, ¿qué hace la gente cuando cae un terremoto? O en California con los incendios. ¿Qué haces cuando ves que no puedes hacer nada con lo que tienes y ves que todo lo que tienes se te derrumba? ¿Qué haces? ¿Sabes qué gritaba la gente en México? Dios santo, Dios mío, Dios bendito. Ah, ahora sí. Ahora sí existe Dios. Cuando somos impotentes para hacer algo, entonces sí nos acordamos, ¿dónde está, Señor? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tocar fondo para acordarnos que Dios existe? ¿Qué tuvo que llegar en la vida de este muchacho? El hambre. ¿Qué es el hambre? ¿Falta de qué? De alimento. ¿Ustedes saben cuánta gente muere de hambre hoy? ¿Saben cuánta gente muere de hambre? Aproximadamente 57 millones de personas mueren de hambre cada año. Es decir, 156,000 personas mueren. ¿Cuándo? Son datos, estadísticas reales. Acá todavía no sabemos lo que es el hambre, aunque hay gente que no tiene que comer. Ustedes pueden, por ahí, personas que están pidiéndole que les deje algo que no tienen para comer. Y estamos aquí en un país del primer mundo. Imagínate otros países cómo está, cuánta gente no tiene que comer nada. Muchas veces fui a Cuba y recuerdo las primeras veces que fui, me decían los hermanos en Cuba, Pastor Balboa, cuando usted vaya a botar una tortilla en México, no la tire. Acá no tenemos que comer. Mucha gente muere de hambre, queridos. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Quién es culpable de que la gente muera de hambre? ¿Dios? ¿Quién es culpable de que este muchacho se estaba muriendo de hambre? ¿Dios? No, señores. Dios nos dio la libertad de decidir, de escoger. Y esas decisiones nuestras, equivocadas, tienen el mundo como está. Dios no obligó, el padre no obligó a este hijo a quedarse en casa. No le negó nada, le dio lo que pidió. Bendito Dios que nos da todo sin merecer nada. ¡Qué grande es Dios! ¡Cuánto amor! ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Saben por qué permite Dios los terremotos? ¿Por qué Dios permite las inundaciones? ¿Por qué Dios permite los tsunamis? ¿Por qué Dios permite las desgracias? Sencillamente el hombre está destruyendo lo que Dios hizo. Y no nos engañemos, dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que estamos viendo en el mundo es la obra nuestra por nuestras malas decisiones. Pero bendito Dios, me alegra algo. Romanos 8:28, ¿qué dice? Al que a Dios ama, todas las cosas nos ayudan, ¿para qué? Para bien, bendito sea Dios. En otras palabras, ¿a quién ama a Dios? A todos sus hijos. Y lo que el enemigo trata de destruir y acabar, Dios lo usa para que el hombre vuelva en sí. Para que el hombre se dé cuenta que lejos de Dios solamente se está destruyendo, autodestruyendo, matando, acabando consigo mismo. Ahora, el hambre del que habla aquí la Biblia, en esta historia, la que habla aquí nuestro Señor Jesucristo, no es el hambre de falta de alimento. El hambre del que habla aquí es el vacío del corazón del ser humano. Es la ausencia de Dios en nuestra vida. Fuimos creados para vivir con Dios y solo con Dios está la vida.
Y cuando el hombre huye de Dios, se está destruyendo. Entonces Dios tiene que permitir que las consecuencias vengan para que el hombre vuelva en sí, recapacite y pueda volver a Dios. Este muchacho pensaba que en casa del padre estaba pasando hambre. Sí, eso pensaba. Se fue lejos en busca de todo lo que anhelaba. Sí, llenó su vida de libertinaje para descubrir que lejos del Padre hay un hambre mayor. Lejos de Dios los problemas se complican. Y yo lo viví. Me di cuenta que lejos de papá y mamá mi vida no tenía futuro. Y bendito sea Dios que me regresó. Bendito Dios. El joven de nuestra historia cometió muchos errores. Porque lejos del Padre hay un hambre angustiante que no puede llenarlo nada. Ni la locura de la pasión, ni el brillo del dinero, ni la seducción de las cosas prohibidas. Nada de eso. Este hombre quería hacer lo que quería. Pero descubrió que eso era una locura. Todos tenemos experiencias bonitas y tristes en nuestras vidas. Todos nos hemos equivocado. Mi error a los 14 años no fue el único. Pasaron los años, llega la juventud, 18, 20 años. Y yo me fui lejos de Dios. Sentí que la religión no era para mí. Yo me bauticé temprano, a los 11, 12 años. Y estuve en la iglesia más o menos hasta los 20 años. A los 20 años me fui lejos de la iglesia. ¿Y por qué me fui? Yo estaba en un colegio adventista. Y faltando una semana para los exámenes finales, me iban a correr y antes que me corrieran yo corrí. Una semana antes de los exámenes finales de bachilleres en Montemorelos. Por la gracia de Dios no perdí la preparatoria. Dios en su amor y las oraciones de mi madre, conseguí un colegio en Monterrey y terminé mi bachillerato, mi preparatoria. Pero yo quedé sentido allí, porque Montemorelos no me quiso dar las calificaciones para que yo presentara en Monterrey. Un amigo, yo jugaba béisbol ahí en el pueblo de Montemorelos, y había gente que me apreciaba por el béisbol. Era más o menos medio bueno para jugar béisbol. Y un amigo me ayudó con el rector de la Universidad de Nuevo León, donde dependía Montemorelos. Y él me dijo, el rector de la Universidad de Nuevo León, el licenciado Manir, no se me olvida su apellido, su nombre. Él me consiguió el Colegio Internacional en Monterrey, donde yo entré, donde él obligó a Montemorelos a darme las calificaciones porque Montemorelos no me las quería dar. Porque dijeron no. Él quebrantó un reglamento interno. Sí, señores, un reglamento interno, pero no un reglamento universitario. Ustedes tienen que darle los papeles. Y no les quedó otra. Entonces eso a mí me dolió, claro, excusas. Uno busca excusas. Y yo dije, no quiero nada con los adventistas. Odié a los adventistas. Por 3, 4 años no me paré en una iglesia. Pero bendito Dios. Un accidente, sí, señores. Nuestras desgracias, nuestros problemas son la oportunidad de Dios. Atropellé a una muchacha y esa muchacha me hizo volver en sí. Me hizo cambiar mis estudios. Yo estaba estudiando medicina. Y miren, yo no soy médico, soy pastor. ¡Qué grande es Dios! ¿Por qué? Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Escuchen, yo entré 4 veces a la facultad de medicina. 4 veces. En Tabasco, Monterrey y en México. Bueno, 4 intentos. Porque en la médico militar en México presenté el examen, pero no me aceptaron. Y cuando estaba decidido a estudiar medicina por 5ª vez, ahora que estaba yo casado y con 3 hijos, dije, ahora estudio. Tengo el accidente, atropello a una muchacha.
Y ahí sentí que llegué a fondo y Dios me tocó. Y gracias a Dios aquí estoy. Prejuiciado contra los adventistas, hoy amo a los adventistas más que a nadie. Grande es Dios. Bendito Dios que aunque huimos de Él y corremos de Él, Él nos alcanza. Por eso te digo, tú puedes correr lo que quieras, pero ¿sabes qué? Un día Dios te va a alcanzar. Un día te va a alcanzar. Adán y Eva huyeron del Padre. Huyeron de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado, separarnos de Dios. Y eso es pecado. Eso dice Isaías 59:2. Nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. A veces pensamos que pecado es hacer malo, algo malo. No. Hacemos algo malos porque es el fruto del pecado. Pero el pecado es separarnos de Dios. Observen, Adán y Eva. ¿Cuándo pecó Eva? Cuando le dijo a Dios, espérame. No quiero escucharte a ti, quiero escuchar esta voz. Se separó de Dios para escuchar al diablo. Cada vez que tú ignoras la palabra de Dios y escuchas la otra voz, te estás separando de Dios. Y cada vez que te separes de Dios, vas a hacer algo malo. Acto seguido, ¿qué hizo Eva? Comió del fruto. Y no solamente comió la ingrata, ¿qué hizo? Le llevó al marido. Y miren cómo nos tiene aquí a todos. Una decisión. Pecado es separarse de Dios, pero muchos dicen no. Pecado es hacer lo malo. Bueno, eso es como si dijéramos. El naranjo, ¿por qué produce naranjas? Bueno, ¿por qué el pecador hace cosas malas? ¿Por qué es pecador? Porque se separó de Dios. En otras palabras, tú quieres que alguien cambie su vida, acércalo a Dios. La única manera de acabar con el pecado es acercarnos a Dios. Por eso Jesucristo vino a la tierra. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Vino a los suyos, pero los suyos ¿qué? No lo recibieron. Bendito Dios que insistió y murió en la cruz. Aunque aún sus discípulos lo dejaron. Pero bendito Dios hoy, miles y millones creemos en Jesucristo. Separados de Dios, querido, lo único que traemos es miseria. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir lejos de Dios? Aquí está. ¿Qué traemos? Temor, miedo. Los hijos de Dios no debiéramos tener miedo. Para nada. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué tenemos miedo? Consecuencias del pecado. Yo le digo a mis nietecitas, a las hijas de Maite, mi hija, que a veces les hice una prueba ahí en McAllen, donde vivimos. La mandé a Mayreli a buscar unas cosas a la cochera. Ay, tata, tengo miedo porque está oscuro. Hijita, entra, prende la luz. No es que me da miedo. ¿Y por qué te da miedo? ¿Has hecho algo malo? Y me dice, no. Entonces ve tranquila, Dios va contigo. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y le defiende. Y se fue y me volteaba a ver. ¿Tienes miedo todavía? Pues sí tengo. ¿Para qué te digo que no? Sí tengo miedo todavía. Entonces me acerqué con ella. ¿Y por qué? ¿Quién vale más? ¿Un ángel o yo? Le digo. No valgo nada comparado con... ¿Tú te sientes segura conmigo? No, hijita. El ángel del Señor es más poderoso. Éntrale y prende la luz. Abrió la puerta y prendió la luz. Y ya cuando estaba adentro fui yo, cerré la puerta y le apagué la luz. Y le digo, ¿cómo te sientes? Yo estaba en la puerta. Aquí estoy yo, nada más ¿Tienes miedo? Pues no, porque estás ahí tú. Pues no, haz de cuenta. Voy a salir, le digo. El ángel está contigo. No, tata, no me dejes sola. Tenemos que aprender a no tener miedo. El miedo es una consecuencia de que no tenemos confianza en Dios. Yo viajo a México a muchas campañas. Y algunos me dicen, ¿no te da miedo? Y yo les digo jugando, me da miedo, pero me lo aguanto. Mi hermano que tengo allá en Tabasco me dice, tú viajas mucho en tu carro acá. Ten cuidado, hay muchos asaltos, muchos robos, muchos secuestros. A veces que llego allá donde vive él en la noche, porque viajo ahí en Tabasco, viajo a Jalapa, Veracruz, viajo a cualquier lugar allí, a dar campañas, en mi auto. Y me dice, ¿en serio te van a robar? Le digo, mira, si Dios permite que me secuestren o que pase algo, Dios me quiere enseñar algo. Dice la sierva de Dios,
no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Si Dios permite que te pase algo, Dios quiere enseñarte algo. Es más, ¿no dice la palabra de Dios? Fiel es Dios, que no te dará una prueba más grande que la que puedas aguantar. Y junto con la prueba, te va a dar la salida. Entonces, ¿qué te apura? Señores, tenemos un Dios maravilloso y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿de dónde tenemos el miedo? No tenemos por qué tener miedo. El ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defienden. Una vez regresaba con mi esposa de Panamá. Fuimos por carretera 2 veces hasta Panamá, hasta su tierra. Fue en el 70 y 72 por allí. Atravesamos todo Centroamérica por carretera. Me gusta manejar. He manejado todo México de punta a punta. Todo Centroamérica y aquí pues en Estados Unidos casi todo también. Hemos viajado mucho y Dios nos ha cuidado. Pues regresábamos de Panamá el primer viaje y dijimos, voy a entrar a Guatemala, le dije. Pero se nos hizo tarde y era casi la medianoche. Y de repente en un pasaje de día y noche salieron 2 individuos con metralleta en mano y se atravesaron en la carretera. Y venía mi esposa y yo. Y la niña mayor, Edilmita. Y yo cuando los vi dije, no me voy a parar. Pero venía la esposa ahí. Y la esposa me dijo, párate. ¿Y quién no le obedece a la mujer? Y pues me paré. Prendí la luz de adentro y bajé el cristal y los tipos se acercaron. Y cuando nos vieron, sacaron las armas. Y dijeron, perdonen señores, pásenle. ¿Señores? Si era mi esposa, yo y la niña. ¿Cuáles señores? Dios es grande, hermanos. Necesitamos creer en Dios. Dios no es un mito, no es una leyenda. Dios es un ser real que nos ama como nadie, está con nosotros en todo lugar y en todo momento. El problema no es Dios, el problema somos nosotros que no estamos con Dios. Otra ocasión entramos de ahí de Reynosa, de McAllen a Montemorelos. Era tiempo que estaban duros los narcos por allí. Y de repente pasé una camioneta y pues andaba rápido porque ahí había que correr porque estaban robando, quitando carros y cuánta cosa. Y de repente pasé una camioneta y le dije a mi esposa, ellos son de esa gente. Y dicho y hecho, esa camioneta me siguió y me prendió la luz y me las apagaba. Me orillé y me paré. Y me dice, ¿de dónde viene? De McAllen. ¿Dónde va? Montemorelos. Y me dice, eran 3 o 4 hombres que andaban en una camioneta. Dice, váyase con cuidado, estamos para cuidarlo. Vaya, hasta los narcos me cuidan, dije yo. Dios es real. No hay nada que temer. Aprendamos a confiar en Dios. Por eso atrévete a creer. Si no crees, es imposible agradar a Dios. Sin fe, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible. Claro. Viviremos llenos de miedo. ¿Tú crees que un padre quiere que su hijo tenga miedo? No. Yo no quiero que mis hijos sean miedosos. Dios no quiere que tengamos miedo. El miedo es un resultado de habernos separado de Dios. Desde que Adán y Eva se separaron de Dios, tuvieron miedo y se escondieron. Eso hace la humanidad hoy. Y hoy vivimos con estrés, con ansiedad, preocupados, turbados. Dice la Biblia, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del trono de Dios. Queridos, tenemos un Dios maravilloso, un Padre precioso, que todo lo puede, que fuera de Él, nada tiene valor. ¿Qué hizo el joven ante la crisis? ¿A dónde fue? A cuidar cerdos. ¿Saben lo que es eso? Para nosotros no significa mucho eso, pero para un judío significa mucho. ¿Saben por qué?
Bíblicamente, el Señor en la Biblia dice que no debemos ni tocar ni comer carne de cerdo. Levíticos 11. Los judíos no tenían nada que ver con los cerdos. Tocarlos menos, comerlos menos. Pero mira, el Señor está hablándole a los judíos. ¿Y este joven a dónde va a parar? A cuidar cerdos, ¿se imaginan ustedes? En otras palabras, llegó al fondo. Y ahí está el muchacho, viendo cómo los cerdos se hartan. Allí están, él rodeado de cerdos. Allí no tiene amigos, allí no tiene radio, allí no tiene papá, allí no tiene mamá, allí no tiene nada. Y viendo a los cerdos hartar, dice la palabra de Dios, este hombre empezó a detestar ser hombre y quiso ser, dígamelo, sí, quiso ser un cerdo. ¿Por qué muchos detestan su vida hoy? Hay gente que detesta su vida, que usted lo escucha siempre quejándose, maldiciendo, echando rayos y centellas. ¿Por qué detestan su vida? ¿Y por qué detestan su vida? Porque la vida lejos de Dios no tiene sentido, no tiene nada que ser. Mucha gente se quita la vida porque la detestan. Y señores, el matarse. El Señor dijo, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy podemos librarnos de todas esas cargas, de todas esas miserias, de todas esas dolencias, temores, prejuicios, orgullos. Atrevámonos a creer en Dios, queridos. Nuestro joven llegó a fondo, pero bendito Dios que aún allí Dios lo alcanzó. Que Dios nos ayude a entender el gran amor de Dios y permita el cielo que el Señor nos pueda alcanzar donde estemos y que podamos volver, porque solo a su lado encontraremos la paz que necesitamos. Queridos, teniendo un Padre tan grande y tan bueno, vayamos a Él en oración. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, bendito sea tu santo nombre. Gracias por tu bendito amor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, para que podamos amarte, Señor, un poquito de lo mucho que tú nos amas, y podamos darte un poquito de lo mucho que tú nos das. Señor, por favor, no nos dejes apartarnos de usted. Venga, Señor, a nuestras vidas. Aumente nuestra fe. Llénanos de su gracia, de su amor, de su Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, a vivir confiados porque estás a nuestro lado. Tómanos en tus benditas manos. Sálvanos, Señor. Salva nuestras familias. Nos ponemos en tus lindas manos. Hágase en nosotros tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Queremos desearles una feliz noche, que el Señor les bendiga, y les recordamos que mañana nuevamente a las 7:30 estaremos dando inicio a nuestro programa. Y les invito y les animo a que esta noche en casa o saliendo mandemos un mensaje a las personas que no están aquí, a los miembros de iglesia que no estuvieron aquí esta noche, y digámosle que estamos orando por ellos y que esperamos verlos aquí el día de mañana. Y también aprovecho para decirles que el jueves no va a haber reunión, así que hagamos planes prácticamente martes, miércoles y viernes para estar aquí presentes, y hablemos a las personas que no están aquí, invitémoslas para que puedan estar aquí el día de mañana. Que tengan una feliz noche y que el Señor les bendiga.